Entonces los invito para que nos ambientemos con la oración. Abramos en nuestras Sagradas Escrituras el evangelista Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Marcos 1, versículo 9, 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en este momento sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas. Pidamos la presencia de ese Santo y Divino Espíritu, ese Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo, Espíritu que confirmamos en nuestra confirmación y que los apóstoles sintieron el ánimo, el hálito el día de Pentecostés. Que sea ese Espíritu Santo de Dios permeando el corazón de cada uno de nosotros y que nos regale el don de la sabiduría y del entendimiento para saber comprender las Escrituras Santas y para saber entrar en tónica con el estudio de la doctrina de la Madre Iglesia Católica. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Marcos 1, 9, 11. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como paloma, mientras se escuchaban estas palabras: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dos cosas claves y puntuales de este texto que caen como anillo al dedo para el tema que vamos a tratar, el bautismo. El bautismo es el inicio de la vida ministerial de Jesús. Es importante el bautismo para podernos adherir a la persona de Dios. Jesús, después del bautismo, es reconocido como el verdadero Hijo de Dios. En otros pasajes bíblicos, es decir, en los sinópticos, Mateo, Lucas, ellos nos hablan de la vida de infancia de Jesús. No nos meten de lleno a la vida ministerial. Es por ello que en Lucas y en Mateo vemos en los primeros inicios como al enviado, no al Hijo de Dios todavía. Mientras que San Marcos de una vez nos introduce a Jesús a lo que vino, ¿cierto? A ser el Hijo de Dios y a cumplir la misión. Primera idea del texto es de que para poder adherirnos a un ministerio dentro de la iglesia debemos ser bautizados. Y segundo, el bautismo nos da la herencia de Dios, el cielo, porque ya nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios en el caso nuestro, pero el unigénito, el Hijo amado, predilecto de Dios, Jesucristo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de nosotros ir reconociendo el sentido de nuestro ser bautizados, de podernos sentir esos hijos amados de Dios. Y como si fuera poco, sentirnos enviados.
En esta continuidad de este texto, versículos 12 y siguientes, vamos a ver cómo el Espíritu conduce a Jesús. Y ese conducir, aunque a Jesús lo conduce al desierto, pero traduzcamos ese conducir al sentirnos enviados. Por eso nosotros desde el bautismo adquirimos una misión, adquirimos un compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo que nos impulsa a evangelizar, que nos impulsa a dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Nuevamente entonces un saludo ya más especial a cada uno de ustedes, a Zenaida, Bernarda, Yolanda, Marugenia, Juan David y a la hermana, que espero estemos pues como en sintonía y conectados pues todos en lo mismo. Bueno, el sacramento entonces del bautismo lo quiero yo presentar desde tres perspectivas. La primera, la definición etimológica. Recuerden lo que siempre les he dicho en otras clases anteriores. Es importante tener la definición etimológica de un término para saber de dónde se deriva, para saber sus raíces. En segunda instancia quiero presentarles la definición desde el punto de vista metafísico, físico y descriptivo, para que también hagamos como un avance, por así decirlo, tengamos una metafísica, ir más allá de lo que comúnmente tenemos acerca del sacramento del bautismo. Y por último les quiero presentar también este tema desde la perspectiva como los símbolos que tiene el bautismo desde la historia de la salvación. ¿Listo? Entonces para que entremos pues como en esa sintonía, les repito, primero, definición etimológica. Segundo, la definición metafísica, descriptiva y física. Y en tercera instancia, el bautismo visto desde la historia de la salvación, de lo que nos presenta pues las Sagradas Escrituras desde el Primer Testamento. La palabra bautismo proviene del griego baptisein, que significa sumergir, ¿sí? Que significa sumergir, o en otros términos es ablución. Ablución, que quiere decir sumergidos en el agua. Es por ello que uno de los elementos, cuando vimos en la última clase, en la introducción de los sacramentos, recuerden por allá que decíamos que de los signos más importantes del bautismo es el agua, ¿sí? Es el agua. Sin decir que los otros no. Ese lo estaremos viendo, los otros signos lo estaremos viendo Dios mediante en la próxima clase, que sería el tercer encuentro sobre la mistagogia del sacramento del bautismo. Entonces, repito, la palabra bautismo proviene del griego baptisein, que significa sumergir o ablución, es decir, es lavado con agua. Vemos dentro de la historia de la iglesia y vemos dentro de las Sagradas Escrituras el agua como signo de purificación, el agua como signo de vida nueva. Por ejemplo, las bodas de Caná, Juan capítulo 2, cuando vemos el milagro de Jesús de convertir el agua en vino. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua transforma, el agua hace nuevas todas las cosas. Vemos también el encuentro de Jesús y la samaritana, ¿cierto? San Juan capítulo 4, cuando Jesús habla del sentido de dame de beber.
Jesús se vale del agua para entrar a purificar. ¿Sí? Aunque no se están hablando durante esta segunda semana de Pascua, la que estamos viviendo, del agua, pero estamos hablando del término volver a nacer, el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Miren que desde el lunes estamos escuchando ese relato de Jesús y Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo es posible que uno ya bien viejo tenga que volver al vientre de la madre? Entonces Jesús le empieza a decir que no, que el que nace de nuevo es el que es movido por el Espíritu, nace de agua y del Espíritu, es decir, volverse a bautizar. Entonces el término agua dentro de la vida eclesial y dentro de la doctrina y de los textos sagrados es de purificación. Miren qué interesante, cuando nos cuentan el relato de Jesús en la cruz, fue una lanza que le traspasó su costado y luego salió agua y sangre. Es decir, es la unidad, es la unión entre Dios y la iglesia. Y cuando estamos participando de la Eucaristía, vemos cómo el sacerdote en el momento de la presentación de ofrendas, en el cáliz une vino y agua. Entonces, que eso también significa lo nuevo. Entonces, que nos quede muy claro la definición desde el punto de vista etimológico. Para reforzar más este primer momento, me quiero valer de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta hojita que ustedes ven aquí es la clase que yo seguidamente después del video se las anexo para que también tengan ustedes el soporte de la clase. ¿Qué nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 12.13 y 12.14, que lo conseguimos en la página 419? Dice lo siguiente: el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Vea qué interesante entonces. El bautismo visto como lo que nos sumerge, que nos hace nuevos. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo es el que nos abre las puertas. ¿Para qué? Para que tanto ustedes como yo empecemos a ir caminando tras una vida cristiana y tras una vida sacramental. Es por ello que ustedes pues conocen y son sabedores que para acceder a cualquier otro sacramento, primero se nos es solicitado el bautismo. ¿Cierto? El bautismo. ¿Por qué? Porque es que el bautismo es el que nos da el sello, es el que nos imprime como esa adhesión a Dios. Por eso en el Evangelio que teníamos como oración nos decía: eres el Hijo amado. Y desde aquí vamos comprendiendo algo que es cuando hacemos los cursillos prebautismales. Y es que a la gente o a los padres y padrinos hay que advertirles que el niño no es hijo de Dios en el momento porque no ha sido bautizado. ¿Sí? Antes del bautismo somos criaturas, después del bautismo somos hijos. Qué interesante, y es que por allá en el rito, lo vemos dentro de 8 días, si Dios da licencia, cuando terminan de echarle la agüita al niño, el sacerdote le va a decir: ahora ya eres verdaderamente hijo de Dios. Entonces ya nos adherimos de una manera más estrecha, de una manera más cercana a Dios y a la iglesia. Eso pues, en resumidas cuentas, según lo que nos dice el numeral 12.13, ya ustedes tendrán más tiempo de analizarlo a profundidad. Y en el numeral 12.14 va a decir lo siguiente. Pónganle mucho cuidado a este numeral que me parece bellísimo, para que después
después de Coco, surgirán algunas preguntas. Bueno, ¿por qué este sacramento se puede recibir constantemente y por qué este otro no? Entonces, aquí el numeral 1214 nos va a dar explicación de ello. Dice: este sacramento recibe el nombre de bautismo. Es razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar o baptisei, como les decía ahorita, del griego, que se dice introducir dentro del agua, ablución. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Por eso nos vamos a encontrar que el apóstol San Pablo nos va a decir: si con Cristo fuimos bautizados o si con Cristo fuimos muertos, con Cristo seremos resucitados. Es el bautismo. Entonces el bautismo me adhiere a la persona de Jesús. El bautismo me inicia en un seguimiento a la persona de Cristo. Recordemos un momentico por allá cuando veíamos la clase presencial sobre la introducción de los sacramentos. Recuerden el dibujito que les hice en el tablero de los 3 aceites consagrados. Se los recuerdo: Santo Crisma, Santo Óleo o el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Y allí yo les hablaba del Santo Crisma, ¿sí? El mismo aceite que se unge para 3 sacramentos. ¿Y es cuál? Bautismo, confirmación y el orden sacerdotal. Por eso, como dice aquí, el nombre del bautismo en razón del carácter. Es decir, el sacramento del bautismo imprime carácter. Es decir, que nunca jamás se vuelve a recibir. Profe, tal vez alguna pregunta. Y entonces si de pronto yo me voy para otro movimiento, me voy para otra iglesia, ¿qué hago yo ahí? Nada. ¿Por qué? Porque usted ya está bautizado. Lo único que usted tiene que hacer allá es, para poder ser, por así decirlo, admitido, ellos vuelven y lo hacen bautizar, pero ya usted no está bautizado con ellos, más con la Iglesia Católica sí. Profe, otra pregunta que puede surgir: ¿y los que fueron bautizados allá y quieren entrar a pertenecer de nuevo a nuestra Iglesia Católica, qué tienen que hacer? Sencillamente tienen que hacer lo que se llama una profesión pública. Es decir, si la persona es mayor de edad, si es consciente y viene a nuestra Iglesia Católica y dice: quiero nuevamente ser católico, en una celebración pública, él toma el credo y hace esa profesión de fe. ¿Hay que bautizarlo? No. ¿Por qué? Porque ya vino bautizado, es decir, ya fue sumergido en el agua. Lo único que hay que hacer son los ritos complementarios. ¿Cuáles son los ritos complementarios? Las unciones. El ungirlo con el óleo de los catecúmenos y con el Santo Crisma, no más. ¿Cierto? Eso es lo único que haríamos, porque es un sacramento que imprime carácter, que no se vuelve a recibir. Lo mismo pasa entonces con el sacramento de la confirmación y con el sacramento del orden. El Santo Crisma, ¿qué quiere decir? Dentro de 8 días lo vamos a profundizar un poquito, pero para adelantarles. El Santo Crisma quiere decir que es lo que me adhiere a mí, me une a la persona de Cristo. De ahí el término cristiano que nosotros recibimos. Por eso, a los únicos que se les puede denominar cristianos es a nosotros los católicos, a las otras denominaciones no. Eso viene desde el siglo II, si mal no estoy, y entonces por eso nosotros no podemos decir: es que los cristianos evangélicos o los cristianos protestantes. No, los únicos cristianos somos nosotros, porque hemos sido ungidos con el Santo Crisma, lo que nos consagra, lo que nos hace verdaderamente
unirnos a la persona de Jesús. Cuando estemos viendo el tema del sacramento del orden sacerdotal y de la confirmación, profundizaré un poco más acerca de ello. Pero entonces recuerden que el sacerdocio, la confirmación y el bautismo son sacramentos que imprimen carácter, que jamás se vuelven a recibir. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta a la luz de el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Listo? Muy bien. Entonces,